En el año 1947, India se independizaba. Después de muchos años de lucha, lograron que las fuerzas británicas se fueran del país. Para este punto existían dos creencias religiosas, los hindúes y los musulmanes. Esto era un gran conflicto para la India, pues habría que elegir un primer ministro que se encargara del país. Gandhi era uno de los promotores de Mahatma Ali Jinnah. Él quería que fuera el primer ministro. El problema es que era musulmán. Los hindúes querían a un hindú, pero los musulmanes querían a alguien musulmán. Así que se decidió por dividir a la India y se creó un nuevo país llamado Pakistán. Se podía creer que con esto se solucionaba el problema, pero al ser un cambio tan brusco, las consecuencias fueron muy graves entre ambos países. Existía gente hindú viviendo en Pakistán y gente musulmana viviendo en la India. En Pakistán no dieron piedad y comenzaron una brutal matanza. Cerca de 200,000 personas perdieron la vida. Y es que en palabras de Gandhi, Pakistán sería un país solamente para musulmanes y la India un país para los hindúes, algo que se tomaron muy literal. Gandhi, quien era una voz muy poderosa en la India, quería la paz para el país. Por su parte, los hindúes querían venganza. Gandhi aprovechó su poder para detenerlos. Muchos empezaron a ver, en realidad, cómo Gandhi favorecía a los musulmanes y a los hindúes no. Esto empezó a generar todo tipo de odio hacia la figura de Gandhi, pues a pesar de que en el mundo se ha vendido su figura como alguien que luchaba por la paz, por su pueblo, en realidad Gandhi tiene un lado muy oscuro y poco conocido por el mundo. Estás viendo Crímenes Famosos, yo soy Enrique Bukovich, bienvenidos. El 30 de enero de 1948, 5 meses después de su independencia, Gandhi se preparaba para dar un discurso ante la multitud. Mientras caminaba en el palacio de Delhi, se encontraría con Nathuram Godse, quien era un activista nacionalista hindú, Mahajaba, un partido político en la India. Godse, sin piedad y con toda determinación, entró al palacio para arrebatarle la vida a Gandhi. 3 disparos a quemarropa fueron los que recibió Gandhi. En sus últimos minutos con vida, se dice que Gandhi tomaría la mejilla de Godse como un gesto de compasión, de perdón. Nathuram Godse era parte de un partido político hindú Mahajaba, pero anteriormente estuvo en otro llamado por sus siglas RSS, algo que tomaré más adelante, pues es muy importante para este caso, pues se cree que Godse fue enviado por uno de estos partidos políticos que, como ya mencioné, no querían a Gandhi y lo veían como un personaje incómodo. Nunca quieras conocer a tus ídolos de cerca, pues te darás cuenta que sus pies están llenos de lodo. ¿Qué conoces de Gandhi? La mayoría de las personas solamente conoce lo que los medios nos han vendido. Inclusive, grandes figuras en el mundo normalmente lo nombran como una figura de inspiración. Pero ¿qué tal si te dijera que Gandhi era extremadamente racista, que dejó morir a su esposa porque su religión no le permitía utilizar medicamentos, pero él sí los utilizaba, o inclusive que era un pedófilo en potencia? Gandhi se recibió como abogado, estudió en Inglaterra, pues era parte de la élite de la India. Su padre era ministro en aquel país. Al regresar a la India no pudo conseguir trabajo, pues se dice era muy penoso para hablar ante los tribunales. Era un pésimo abogado, así que lo mandaron para Sudáfrica para ayudar a una compañía india en aquel país. Aún no llegaba al país cuando comenzó a sentir el racismo. Gandhi había comprado un boleto para viajar en primera clase, a lo que el checador de boletos lo sacó a patadas, pues su tez morena no podría ir ahí, aunque tuviera boleto pagado. Esta sería la primera vez que alguien lo trataba como inferior, pues hay que recordar que su padre pertenecía a la élite. Después, llegando al país, tenía que viajar en una carroza a su destino, donde nuevamente no lo dejaron sentarse en los asientos, pues estaba prohibido. Gandhi se negó a la petición de los blancos europeos y recibió una golpiza brutal. Se fue viajando al lado del conductor. Esto hizo que Gandhi luchara por los derechos de los hindúes e ir en contra del racismo en Sudáfrica, donde había compañías que tenían como empleados a muchos hindúes, que más que empleados eran esclavos, pues no tenían sueldo y vivían en una situación terrible. Pero hay que remarcar algo, dije hindúes. Se quedó 22 años en Sudáfrica
para poder ayudar a los hindustanos, pues hasta ese momento eran tratados igual que los nativos africanos, algo que para Gandhi era reprochable. La idea era que los hindustanos se acercaran a los blancos europeos y alejarse lo más posible de los nativos africanos. A Gandhi le era indiferente lo que le sucediera a los esclavos. Creía que el poder del Estado debería permanecer en manos blancas, llamando a los africanos negros kafirs, un término despectivo. Y si quedan dudas, aquí presento algunas de las cartas que Gandhi escribió sobre los nativos africanos. En 1893, Gandhi escribió al Parlamento de Natal, una provincia de Sudáfrica, diciendo que parece que prevalece una creencia generalizada en la colonia de que los indios son solo un poco mejores que los salvajes, refiriéndose a los nativos africanos. En 1904 escribió a la autoridad sanitaria de Johannesburgo para conseguir que el consejo sacara a los kafirs de una ciudad donde vivían muchos africanos junto con los hindustanos. Para Gandhi era algo muy mal visto que los hindúes estuvieran en un mismo pueblo, pues empezaban a mezclarse las razas y él quería que siguiera el linaje hindú. Cuando la ciudad de Durban fue infectada por una plaga en 1905, Gandhi escribió que el problema persistiría mientras los indios y los africanos estuvieran juntos de forma indiscriminada en el hospital, y así tiene muchas cartas a diferentes dependencias gubernamentales para hacer una separación de razas. En la Segunda Guerra Mundial estuvo en comunicación con Mussolini, que inclusive lo invitaron a Italia a presenciar una marcha, pero también con Alemania. Inclusive le mandó varias cartas al Führer, escribiendo en la postal de su más sincero amigo. Por su parte, al Imperio Británico varias veces persuadió para ceder ante los nazis. Pero lo más terrible es que Gandhi, a los 36 años, decidió hacer voto de castidad y no practicar más el sexo para alcanzar una plenitud. Aquella decisión también afectó a su mujer, aunque ella no pudo opinar sobre el tema. Sin embargo, como el propio Gandhi explicaba, solía dormir desnudo con niñas para poner a prueba su voluntad, con diferentes niñas, a veces más de una, las menores completamente sin ropa. Según su filosofía, un hombre capaz de contener sus impulsos en una situación así sería incapaz de mentir o herir a alguien. Lo extraño era que siempre era con niñas, no mujeres, o por qué no, su propia esposa, sino directamente con niñas. El 8 de noviembre de 1948, el juez especial de la corte le preguntó a Nathuram qué tenía que decir con respecto al caso en su contra. Como acusado número 1, Nathuram Godse elaboró una declaración detallada. Esta declaración fue prohibida su publicación. Además, fue algo insólito. El fiscal en jefe pidió a la corte que no permitieran al acusado Nathuram Godse leer su declaración, que había preparado, y que presentara únicamente la explicación de los cargos levantados en su contra. Esta petición tenía un propósito. La fiscalía descubrió que al confesar los cargos, Nathuram quería sacar a la luz y atestiguar todos los problemas, omisiones, promesas y engaños, no solo de Gandhi, sino también del partido político en el poder. Pandit Nehru era el primer ministro en aquel tiempo. Bajo su dirección, estado por estado, prohibió la publicación de la declaración en parte o por completo. Puede tenerse en cuenta que el gobierno se volvió un poco más sabio cuando Nathuram Godse completó sus argumentos ante el Tribunal Superior en junio de 1949. Tan pronto como los jueces regresaron a sus cámaras, la policía se abalanzó a los reporteros, arrebató sus libros de notas y rompió en pedazos, amenazando a quienes se dedicaban al verdadero reportaje. Hay una demanda persistente por la declaración de Nathuram Godse en la corte. Esta se publicó en inglés, el idioma en que fue hecha ante la corte. Es todo un tema de conversación en la India sobre qué partido político se encontraba Nathuram Godse, pues él declaró que se encontraba en el hindú Mahajabha, pero muchos años permaneció en el RSS, y en realidad no se sabe con seguridad en qué partido político se encontraba. Al cuestionarlo, solamente se limitó a decirlo que lo hizo él solo. Pero existe una gran disputa en el país para saber si en realidad fue enviado por algún partido político o si lo hizo por cuenta propia. Uno de los involucrados en el proceso fue Vijay de Moran Savarkar, un opositor de Gandhi y por muchos el autor intelectual del crimen, aunque fue absuelto. Era parte del partido nacionalista hindú Mahajabha.
El autor Dhirendra Jha, autor del asesino de Gandhi, escribe que Godsen era un trabajador destacado del RSS. No había pruebas de que fuera expulsado de la organización. Una declaración de Godsen, registrada antes del juicio, nunca menciona su salida del RSS, después de convertirse en miembro del hindú Mahasabha. Sin embargo, su declaración judicial dijo que se unió al Mahasabha hindú después de dejar el RSS, pero no afirmó sobre cuándo exactamente lo hizo. Esta fue una afirmación que sigue siendo uno de los aspectos más debatidos de la vida de Godsen. Los escritores pro-RSS han usado esto para impulsar la idea de que Godsen ya había roto con el RSS y se unió al Mahasabha hindú casi una década antes de que matara a Gandhi. El investigador estadounidense Jack Curran Jr. afirmó que Godsen se unió al RSS en 1930 y renunció 4 años después, pero no proporcionó evidencia para su afirmación. Ya escribe que en una declaración hecha a la policía antes del comienzo de los juicios, Godsen admitió que estaba trabajando para ambas organizaciones simultáneamente. Miembros de la familia de Godsen también se han unido al debate. Gopal Godsen, que murió en el 2005, dijo que su hermano no abandonó el RSS. Por su parte, un sobrino nieto de Godsen declaró a un periodista en el 2015 que Godsen se unió al RSS en 1932 y que no fue expulsado ni abandonó la organización. Ya rastreó los archivos encontrando vínculos entre las dos organizaciones. Escribe que el Mahasabha hindú y el RSS tenían una relación fluida. Además, añadió que tenían una ideología idéntica. Los dos grupos, señala, que tuvieron conexiones cercanas, inclusive miembros en ambos lados, hasta que Gandhi fue eliminado, pues el RSS estuvo prohibido por 1 año. Los historiadores creen que Savarkar fue quien planeó todo, y creen que es el gobierno el que está detrás de las versiones que desde el 2017 apoyan la teoría de las 4 balas. En la versión oficial, Godsen disparó 4 veces y acertó 3 sobre el cuerpo de Mahatma. El investigador Pankaj Padani, el cuarto disparo fallido, demuestra que hubo más de un tirador y que el servicio secreto británico planeó y participó en el magnicidio. Según los defensores de la inocencia de Savarkar, Godsen habría sido manipulado por miembros de su partido, además de los británicos, cuya intención era igualmente acabar con el líder más destacado e intentar un acercamiento hacia Pakistán. De esta forma, Gran Bretaña se encargaba de un papel tanto como de mediador como de primer socio comercial de sus antiguas colonias. Un periódico de la época narró que el padre de la nación fue disparado 4 veces, aunque después rectificaron. 3 disparos fueron los que recibió Mahatma. Por su parte, un periódico estadounidense dijo un día después, el 31 de enero del 48, afirmaba los 4 disparos, aclarando que el cuarto disparo era un intento de suicidio por parte de Godsen. Fatnis, en su teoría de la cuarta bala, refuerza con la evidencia de un diario manuscrito de Manubhen Gandhi, fiel discípulo del líder indio y una de las 2 personas que acompañaba cuando fue disparado. La policía encontró 2 balas, otra quedó en el cuerpo, hallada en sus cenizas, pero el relato de Manubhen cuenta que se encontró otra bala en el chal de Gandhi, tras el último baño, de donde el investigador subraya la importancia de ese detalle, que otras 4 balas se encontraron en la recámara de la pistola usada por Godsen. El arma siempre fue motivo de controversia. La investigación del libro El hombre que mató a Gandhi detalla que la bereta usada por Godsen era exclusiva de las fuerzas de Mussolini. Fue incautada por las tropas británicas en Abisinia, actualmente Etiopía, pero no explica cómo llegó a manos del contrabandista que se la vendió a Godsen. Laguna para la que Fadanis tiene una hipótesis y una conspiración orquestada por el Imperio Británico. Su teoría parte de 2 evidencias y una suposición. Según él, la comisión de Kapoor pasó por alto 2 testimonios contrastados en la investigación. El primero se deriva del diario de Manubhen Gandhi, que narra que Godsen visitó la estancia de Gandhi al mediodía del 30 de enero, horas antes del asesinato, alrededor de las 5:35 de la tarde. El segundo es el informe policial de la comisaría de Alwar, que documentó la presencia de un extranjero en Birla House informando del asesinato a las 3 de la tarde. Lo más raro es que Gandhi estaba vivo en ese momento. Además, la tecnología de impresión en esa época era muy laboriosa y tardaba
horas, explica Padanis, que enlaza ambos hechos documentados. La última suposición de Padanis se deviene de una presunta comunicación entre la embajada británica en Moscú y la Oficina de Relaciones Exteriores de Londres. En febrero de 1948, según la petición de la misiva, registrada en una conversación entre Vyacheslav Putnik, embajador de la India en la Unión Soviética, y sus contrapartes del este de Europa, en el que se implica el Reino Unido en el asesinato. De ahí, Padanis deduce la implicación de la agencia secreta británica Force 136, nombre clave para el Ejecutivo de Operaciones Especiales, organización que realizaba operaciones de sabotaje en territorio ajeno durante la Segunda Guerra Mundial. Hay factores controvertidos y la presencia de un occidental en el crimen, y también alegaciones de implicación británica en el asesinato, y la existencia de servicios secretos con la posibilidad de hacerlo. El bisnieto de Gandhi se cree que quieren exonerar a Savarkar, acusado póstumamente. Padanis no esconde su afinidad por Savarkar, pero insiste que Gran Bretaña tenía intereses por matar a Gandhi, para evitar su supuesto plan de paz entre hindúes y musulmanes. Sin odio religioso, habría más fluido económico entre India y Pakistán. El imperio británico se beneficiaría entre naciones divididas. Otros académicos también han fantaseado con el potencial pacificador de Mahatma. Habría su presencia traído mayor unidad indio-musulmana, mejores relaciones entre la India y Pakistán. Cuestiona el libro RSS, libros de texto y la muerte de Mahatma Gandhi. Sin embargo, su autor, Aditya Mukherjee, explica que escribió el ensayo precisamente para desmantelar la corriente supremacista hindú que trata de reescribir la historia de la India. El profesor de historia de la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi, Mukherjee, explica que el RSS y el hindú Mahashabha planearon asesinarle porque el secundarismo de Gandhi obstaculizaba su objetivo, convertir en la India en una nación hindú. El académico subraya que, aunque Godse rechazó vincularse con ellos para protegerlos, cartas y declaraciones corroboran que el asesino material permaneció en ambos grupos radicales. Mukherjee rechaza las bases para una nueva investigación, ya que ni el informe de Moscú es oficial, ni se sabe de la presencia de la Force 136 en la India. En su obsesión por continuar con el caso, Bajak Padanis solicitó al Alto Tribunal de Bombay importar el libro ¿Quién mató a Gandhi? De 1963, prohibido en la India desde 1976. El volumen desvela que muchos testimonios fueron eliminados del juicio inicial. ¿Qué pasó con Gandhi después de que murió? Sus restos fueron llevados desde la mansión Birla hasta el crematorio a 8 kilómetros ubicados del lugar mencionado. En el trayecto fue acompañado por una gran multitud. Parte de las cenizas de Gandhi fueron repartidas en el río Ganges y Jumna. La muerte de Gandhi causó mucho caos en la India. Estalló el desorden en las calles, hubo enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Muchos establecimientos fueron saqueados, además de haber una cantidad enorme de heridos y edificios incendiados. Los aliados de Gandhi estaban convencidos de que su muerte fue una conspiración política de parte de los extremistas hindú que se rehusaban en entender la amistad entre los hindú y los musulmanes, de la que Gandhi era simpatizante. Un año después, el 15 de noviembre de 1949, Nathuram Godse, el asesino, fue sentenciado a muerte. Al pasar los años, en realidad Godse se ha convertido en una figura venerada por los hindúes. Aproximadamente 2 estatuas edificadas en su honor. También varios templos hindúes históricos se han estado reconvirtiendo para venerar su figura. En el 2019, el gobierno del estado de Uttar Pradesh propuso cambiar el nombre de Meerut a Ciudad Godse, y la mayoría de estos gestos han ocurrido en los últimos 3 años, tiempo en el que también es cada vez más habitual que jóvenes extremistas vandalizan cuadros y estatuas en honor a Gandhi. A 200 millas del sur de Delhi se inauguró una biblioteca, el Centro de Conocimiento, en honor a Godse, donde el discurso fue un poco más ponderado, pintándolo como un patriota incomprendido, que probablemente también sufrió al matar a ese hombre tan importante, pero sabiendo que en el fondo había cometido un mal necesario al acabar con su vida. Al final el país se convirtió en aquello que Gandhi no quería y luchaba
pues para él era muy importante tener un país laico y con igualdad de religión, una hermandad entre los hindúes y los musulmanes. Lamentablemente, en los últimos años, el BJP, el partido hindú que lleva desde el 2014 dominando la realidad política del país y habiendo revalidado el mandato en el 2019, esa fue la primera ocasión desde la liberación del país, un partido renovaba por segunda vez una mayoría absoluta. Su ideología hinduista se contagia y están cómodos. Entre las consecuencias, la reciente ley de la ciudadanía que, según sus adversarios políticos y algunos observadores internacionales, va en contra de las raíces del Estado laico y persigue a los musulmanes. Entre el 2015 y el 2018 han habido decenas de muertes en el país a manos de los hindúes. En la mayoría de los casos sus víctimas profesaban la fe musulmana. Existen muchos libros y escritores y cada uno contrasta con los demás, dejando en evidencia sus intereses políticos. Pero en la actualidad se ve cómo en realidad los partidos políticos han cambiado la historia de la India y haciendo todo para que la figura de Gandhi sea mal vista en la India. La relación entre Pakistán y la India sigue en disputa. Y hasta aquí el caso de Gandhi. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo con quien crees que le pueda gustar. Nos vemos en el siguiente.